Un billonario descubre lo inesperado tras ver a su maid abrazando a su hija con discapacidad, una hora después de que el mundo de Alejandro se desmoronara. La mansión de Alejandro brillaba con lujosos adornos, pero tras las paredes doradas se escondía una fría soledad. Cada día, del amanecer al anochecer, el magnate hispano se perdía en un laberinto de negocios que parecía no tener fin. La riqueza lo rodeaba, pero su corazón estaba vacío. La cena familiar, una formalidad, se había convertido en un recuerdo lejano. Ahí estaban Valentina, su hija con discapacidad, y él, un padre ausente, atrapado en el mundo material. Cada sonrisa de Valentina se topaba con su indiferencia, y ella, con toda su pureza, se quedaba a la espera de un abrazo que nunca llegaba. Rosa, la asistente de limpieza, entraba y salía de su vida con el aroma de sus orígenes humildes. A pesar de sus propias luchas, emanaba un amor auténtico. Siempre sonriendo, mostraba a Valentina el cariño que Alejandro no podía proporcionarle. En esos momentos, Rosa era más que una empleada, era el lazo emocional que unía a esa niña con el amor incondicional que su padre había olvidado. Un día cualquiera, el mundo de Alejandro se tambaleó. Tras recibir un fuerte golpe en su imperio, decidió regresar a casa más temprano de lo habitual. Mientras la tristeza lo envolvía, sus pasos lo llevaron a la sala. Lo que vio cambió su vida para siempre. Rosa abrazaba a Valentina. La expresión de felicidad en el rostro de su hija era pura, auténtica, una chispa de alegría que hacía tiempo que no iluminaba su hogar. Un nudo se formó en su garganta. Aquello lo quebraba por dentro, viendo cómo el amor que él había descuidado florecía en otros brazos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la vulnerabilidad de ese abrazo lo golpeó como un rayo. Aquella conexión, ese amor, era lo que él había perdido en su búsqueda desenfrenada por el éxito. Se sintió pequeño, expuesto por su egoísmo. Mientras observaba, la rabia se mezclaba con la tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? Su familia, su propia carne, había sufrido en silencio y él no había estado ahí para escuchar sus quejas. Con el corazón encogido, Alejandro comenzó a cuestionarse su camino. Cada día en su mansión, rodeado de riquezas y lujos, ahora le parecía un desafío de lo más vacuo. Mientras su mirada se detenía en Rosa y Valentina, su mente se llenaba de recuerdos de su infancia, de los días alegres en familia, de las risas compartidas. El calor del hogar que había buscado en los contratos y las reuniones le parecía inalcanzable. Ya no quería ese éxito al que había dedicado su vida a costa de sacrificar los lazos más importantes. ¿Era realmente un hombre exitoso si había fallado en ser un buen padre y esposo? La tristeza lo consumía, pero también una chispa de esperanza comenzaba a nacer en su interior. ¿Podría rescatar a su familia de las sombras de su ausencia antes de que fuera demasiado tarde? En ese instante, Alejandro sintió que su vida necesitaba un cambio radical. ¿Cómo podría recuperar no solo a su hija, sino también la esencia de la familia que había dejado atrás? El dilema se instaló en su corazón, dejándolo con una pregunta atormentadora. ¿Podría encontrar el camino de regreso al amor familiar o seguiría atrapado en la soledad de su propio éxito? Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire se convertía en una mezcla de angustia y determinación. Se dio cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil, necesitaba hacer un cambio profundo y sincero. Se sentó en el sillón más cercano, sin apartar la vista de Rosa y Valentina. La imagen de su hija riendo en los brazos de otra persona lo desgarraba, pero de alguna manera, también lo alentaba. Ver ese amor, aunque no fuera el suyo, era un recordatorio de lo que estaba en juego, su familia. Justo cuando se sintió a punto de entregarse a la pena, un destello de claridad lo golpeó. Si Rosa podía ofrecerle a Valentina lo que él no podía dar, quizás él también podría aprender a darlo.
¿Cuánto tiempo había pasado sin realmente mirar a su hija, sin apreciar sus momentos de alegría? Lo que una vez consideró una carga ahora era su mayor motivación. El tiempo de las palabras vacías había terminado, era momento de la acción detrás de él. El sonido de risas interrumpió sus pensamientos. Valentina había dejado escapar una risa pequeña, una que resonaba como una melodía en el aire. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, nunca había escuchado algo tan hermoso. Esos momentos eran los que anhelaba revivir y por primera vez proyectó una imagen de futuro. Sin pensarlo, se levantó y se acercó lentamente, cada paso pesado con la incertidumbre de lo que iba a hacer. Rosa, al notar su presencia, se detuvo y le sonrió. Había una calidez genuina en su mirada que desarmaba a Alejandro, haciéndolo sentir vulnerable, pero también esperanzado. «Hola, Alejandro», dijo ella suavemente, como si supiera que el momento que compartía con Valentina era más que un simple abrazo. Era un puente hacia algo que Alejandro había olvidado. «Hola, Rosa», contestó él, su voz salió un poco más temblorosa de lo que habría querido. Miró a Valentina, que lo observaba con esos ojos brillantes y llenos de curiosidad. «Me gustaría pasar un tiempo con ustedes», dijo finalmente. No era una frase contundente, pero para él era como abrir la tapa de un cofre lleno de promesas. Al escuchar eso, Valentina sonrió y extendió sus pequeños brazos hacia él. Alejandro sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Se acercó a ella y la abrazó con ternura. Era como si un hilo invisible que había estado roto de repente se entrelazara de nuevo. La niña lo miró con adoración y por un instante todo su mundo se centró en ese abrazo. Ver a su hija tan feliz lo llenó de fuerza. Alejandro tenía una vislumbre de la conexión que anhelaba construir, un deseo ardiente de reconstruir su propia narrativa familiar. Miró a Rosa, y sin decir una palabra, ambos entendieron que su relación acabaría siendo parte esencial de todo. «Gracias, Rosa», le dijo, con sinceridad en sus ojos. «Te debo mucho más que palabras». Ella asintió, y en su mirada había una mezcla de compasión y comprensión. Sin embargo, la inquietud no lo abandonaba del todo. ¿Estaría preparado para obtener el perdón que tanto deseaba? Las dudas comenzaron a acecharlo otra vez. El camino estaba lleno de recordatorios de su ausencia y de decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Mientras esa reflexión lo envolvía, una sombra se cernió sobre su futuro. Alejandro sabía que los días difíciles no iban a desaparecer mágicamente. Había promesas que cumplir y cicatrices que sanar, y lo más difícil de todo sería luchar contra sus propias inseguridades. Un enemigo en su corazón que había crecido con él mientras se adentraba en lo desconocido. Una pregunta lo acechaba: ¿podría realmente recuperar el amor que había perdido? ¿O estaba destinado a repetir los mismos errores del pasado? La noche caía lentamente y el peso de la incertidumbre se sentía como una losa. Alejandro se dio cuenta de que, aunque había dado el primer paso, el viaje apenas comenzaba. Y en un giro inesperado, el sonido de un mensaje en su teléfono rompió el silencio. Y cuando miró la pantalla, su corazón se detuvo. Era un aviso de su empresa, un cambio drástico que podría cambiar todo lo que conocía. Su futuro, una vez más, se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Estaría preparado para lo que venía? Alejandro miró la pantalla unos segundos, con el pulso acelerado y la mente en blanco. Las palabras se repetían en su cabeza: cambio drástico. Se sentó nuevamente en el sillón, sintiendo cómo la realidad lo aplastaba de nuevo. La notificación decía que la empresa estaba en crisis y que, debido a eso, se habían tomado decisiones radicales. Algunas de esas decisiones podrían incluso implicar reducción de personal, y lo último que quería en ese momento era perder su trabajo. Se llevó una mano a la frente, tratando de asimilar lo que eso significaba no solo para él, sino para Valentina. Volvió a mirar a Rosa. Ella estaba ahí, con su mirada serena, jugando con su hija, ajena al torbellino que se desataba en su mente. Pero, ¿cómo le explicaría? Tenía miedo de que todo se desmoronara de nuevo. ¿Todo bien?, le preguntó Rosa al notar su expresión tensa. Sus ojos buscaban la respuesta en los de él, llenos de confianza y preocupación.
Hay una crisis en mi trabajo, murmuró Alejandro, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sé qué va a pasar. Rosa, en un momento de conexión sincera, le tomó la mano. No estás solo, Alejandro. Esto no tiene que afectarte como antes. Tienes a Valentina y a mí. Juntos superaremos lo que venga. Lo importante ahora es mantenernos unidos. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida. La compañía que había sido su refugio y su prisión ahora se convertía en una amenaza en su vida. La lucha interna que sentía no solo era por su carrera, sino por su familia. Inspirado en el abrazo de Valentina, un nuevo propósito crecía en él, no podía permitir que el miedo lo paralizara. Es cierto, pensó. Estoy aquí por ellas. Se sintió más ligero, como si el aire que había estado contaminando su ser ahora se purificara. La imagen de Valentina, inocente y feliz en su pequeño mundo de sonrisas, le dio la fuerza que necesitaba. Sin embargo, mientras su corazón se llenaba de esperanza, otro mensaje llegó a su teléfono. Miró rápidamente, y para su sorpresa, era de su director. El texto era breve, pero contenía un impacto considerable: necesito hablar contigo en cuanto puedas. Es urgente. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué significaría todo esto? Desde el fondo de su ser, una voz le decía que tuviera cuidado. Alejandro sintió que el viejo miedo regresaba, intentando asfixiar el optimismo que había ganado poco a poco. Impulsado por la determinación, se levantó y se dirigió hacia la ventana, observando el paisaje que se extendía frente a él. La noche, con su manto oscuro y estrellado, parecía contener posibilidades infinitas. Pero, al mismo tiempo, las sombras que se avecinaban en su vida eran aterradoras. Regresó junto a Rosa y Valentina, y en ese instante, comprendió que debía hablar con su jefe esa misma noche. Sabía que tenía que enfrentar lo que venía, aunque no estuviera seguro de cómo resultaría. Tenía que ser valiente, porque al final, lo que verdaderamente importaba era su familia. Voy a ir a mi oficina, le dijo a Rosa, sintiendo que cada palabra pesaba en sus labios. Necesito aclarar esto. Rosa lo miró con apoyo, y Valentina, ajena a todo, sonrió una vez más, lo que provocó que su corazón latiera con más fuerza. Sin embargo, a medida que se dirigía hacia la puerta, una pregunta no dejaba de rondar en su mente: ¿qué noticias le traerían? Podría ser el giro que necesitaba, o la caída que lo llevaría más lejos de lo que ya estaba, y así, mientras el eco de sus pasos resonaba en el suelo, una sensación de incertidumbre lo envolvía. Sus decisiones podían cambiarlo todo, pero había algo que le decía que este era su momento. La noche apenas comenzaba, y con cada instante, el destino que había estado esquivando parecía más cercano que nunca. Sin embargo, en un giro final, un sonido en su teléfono retumbó, y al ver la pantalla, su aliento se detuvo. Era un mensaje desconocido, pero las palabras que contenía lo harían cuestionar todo lo que creía saber sobre el verdadero significado de su lucha. El corazón de Alejandro latía desbocado mientras leía el mensaje en su pantalla. Tuve que decirlo, no puedo más con el secreto. Las palabras parecían deslizarse fuera de la pantalla, perfectamente dirigidas hacia él. Se sintió ahogado por la confusión. ¿Qué secreto? ¿Quién lo enviaba? No podía quitarse de la cabeza que cada vez que un mensaje llegaba en momentos críticos, las noticias no eran buenas. Tiró de la puerta de su oficina con una mezcla de ansiedad y urgencia. El olor a café recién hecho y el sonido de las computadoras en funcionamiento le dieron la bienvenida, pero nada de eso podía sacudir la sensación de terror que se apoderaba de él. Caminó hacia la sala de reuniones, donde esperaba su jefe, y cada paso parecía marcar un eco de sus peores temores. Al abrir la puerta, vio a su jefe, Martín, sentado al borde de la mesa, con una expresión que no podía descifrar. Había un aire tenso en la habitación. Sin mediar palabras, Alejandro se sentó, y Martín comenzó a hablar antes de que pudiera siquiera saludar. Alejandro, gracias por venir tan pronto. La situación es más grave de lo que pensábamos. Su tono era grave y serio, y por un momento, el mundo se detuvo para él. Sabía que se acercaba la tormenta. Estamos enfrentando una caída significativa en nuestras acciones. El futuro a corto plazo es incierto.
Las palabras retumbaban en la mente de Alejandro, pero no podía evitar que se desbordara una emoción. Pero hay un proyecto en el que creemos que podrías desempeñar un papel clave. Necesitamos a alguien con tu experiencia para liderar la recuperación si queremos salvar la empresa. La mezcla de preocupación y esperanza lo atravesó como un rayo. Era una oportunidad, sí, pero era aterrador. Tenía que decidir si se lanzaría a ese reto y arriesgarse a perder todo si fallaba. Y si eso significaba descuidar a Rosa y Valentina, mientras Martín continuaba explicando los detalles, Alejandro luchaba por concentrarse. La imagen de Valentina, sonriendo sin preocupaciones, volvió a su mente. Quería darle un futuro sin estrés, pero ¿acaso esa carrera valía el riesgo de perder la conexión que tenía con ellas? Martín finalizó la reunión con una advertencia: mañana, a primera hora, necesitamos tu decisión. Este proyecto tiene que empezar lo antes posible. De camino a casa, cada semáforo en rojo parecía extender la incertidumbre. Se detuvo para pensar, su cuerpo estaba dividido entre lo que quería hacer y las realidades que enfrentaba. Rosa y Valentina eran su todo, pero la idea de ser el héroe en el trabajo lo llamaba con un susurro tentador. Cuando entró, las risas de su hija resonaban en el aire, llenando la habitación de una calidez infinita. Su sonrisa brillaba como el sol. Rosa levantó la vista y lo saludó con una expresión tranquila, pero Alejandro podía verlo. El estrés también la tocaba. ¿Qué tal fue?, preguntó ella, acercándose a él con una mirada de comprensión. Hablaron sobre una nueva oportunidad. Pero siento que podría ser una carga. Sus palabras se disolvieron en susurros. La frustración acumulada pesaba en su pecho. Ella lo abrazó, y eso le dio fuerzas, pero el mensaje en su teléfono seguía pesando en sus pensamientos. En una fracción de segundo, el misterioso mensaje volvió a su mente. Necesitaba respuestas, así que tomando aire, se sentó y lo leyó de nuevo. Tuve que decirlo. No puedo más con el secreto. En ese instante, decidió que no podía postergar más. Necesitaba descubrir de dónde venía eso, quién se atrevía a perturbar su mundo, y qué secretos estaban allí, escondidos. Con un murmullo de determinación, miró a Rosa y ella instantáneamente percibió el cambio en su energía. ¿Qué pasa, amor?, preguntó. No puedo dejar esto pasar. Mañana tiene que ser diferente, murmuró Alejandro, dejando que la resolución fluyera por sus venas. Esta noche podría ser la clave para entenderlo todo. Pero en su mente crecía una inquietud, que si el secreto que se escondía podría cambiar no solo su carrera, sino toda su vida. ¿Y así? Mientras la oscuridad de la noche se apoderaba del hogar, un nuevo dilema se cernía sobre él. ¿Debería seguir adelante con su vida normal o aventurarse en este mar desconocido de secretos potencialmente destructivos? Las respuestas que estaba a punto de encontrar lo podrían llevar a un desenlace inesperado, justo cuando estaba empezando a reconstruir su mundo. La noche transcurrió lentamente, llena de pensamientos que giraban en la mente de Alejandro, como un torbellino sin rumbo. Mientras Rosa y Valentina se acomodaban en el sofá para disfrutar de una película, él se sentó a un lado, pero no pudo concentrarse en la pantalla. Sus ojos se perdieron en el reflejo de la ventana. La noche absorbía la luz del día, llevándose consigo cualquier claridad que pudiera haber tenido. Recordó el mensaje de texto, y cómo esas pocas palabras podían tener un impacto significativo en su vida. Tuve que decirlo, no puedo más con el secreto. ¿Qué podía significar? Decidió que, al menos, esa noche, no podría dormir sin buscar respuestas. Su determinación nació de un lugar profundo, como un resorte apretado que estaba a punto de liberar toda su tensión. Voy a salir un momento, le dijo a Rosa, sintiendo que su voz resonaba en el aire silencioso. Ella lo miró con sorpresa, pero luego asintió, la comprensión brillando en sus ojos. No iba a discutirle. La inquietud de Alejandro era palpable. En la oscuridad de la noche, Alejandro se encontró caminando por las calles familiares de su vecindario. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras los recuerdos de su infancia regresaban como ecos nostálgicos. A medida que avanzaba, su mente se debatía entre la posibilidad de un secreto devastador y la fe en que podría ser algo liberador. Finalmente, sintiendo que el tiempo apremiaba, se dirigió al viejo café donde solía reunirse con sus amigos. El lugar estaba casi vacío, con la luz tenue iluminando las mesas vacías.
Se sentó y pidió un café negro. La espera se sintió interminable. Mientras las gotas de café caían en la taza, él pensaba en Martín, en el proyecto, y en el mensaje que lo había desvelado. Fue entonces cuando lo vio, un rostro al otro lado de la habitación, el mismo que había estado pensando. Era Carla, su antigua compañera de trabajo, quien lo había dejado de hablar repentinamente después de una discusión sobre unas inversiones que habían hecho juntos. Miró hacia otro lado, pero sus instintos le gritaban que era el momento de hacer contacto. Carla, su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ella lo miró con sorpresa. Su expresión era una mezcla de confusión y un brote de nostalgia. Alejandro, dijo, acercándose lentamente. Ambos habían compartido su amor por las cifras, pero esa complicidad se había perdido. Con un gesto casi imperceptible, logró que ella se sentara a su lado. La conversación empezó a fluir de a poco, pero Alejandro tenía un objetivo en mente. Sabiendo que Carla tenía un historial de lenguaje encriptado y secretos, decidió aprovechar la oportunidad. Te he estado buscando. Hace poco recibí un mensaje extraño que me preocupa. Su mirada se tornó seria, y supo que ella lo entendió. Carla lo observó durante un momento, como si sopesara sus palabras, luego inclinó la cabeza y dijo: hay cosas que deben salir a la luz y yo sé más de lo que crees. El corazón de Alejandro dio un vuelco. La respuesta que tanto había anhelado parecía estar justo al alcance de su mano, y al mismo tiempo, la sensación de que se estaba acercando a un abismo era palpable. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Ella inhaló profundamente, su expresión llena de determinación. Es algo que involucra a la empresa y a personas que están más cerca de ti de lo que imaginas. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Su mente corrió a pensar en Rosa y Valentina. ¿Qué implicaciones podría tener esto en su vida familiar? Pero no tuvo tiempo de pensar en eso. Carla continuó: todo comienza con secretos, Alejandro. Y hay uno que necesita ser revelado antes de que sea demasiado tarde. El café se enfría frente a él y la inquietud lo invadió. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de su vida para siempre, y no sabía si estaba preparado para ello. Con el corazón retumbando en su pecho y la certeza de que un cambio profundo se avecinaba, Alejandro preguntó, con voz entrecortada: ¿qué sabes de mi familia? La respuesta de Carla se hallaba a solo un susurro de distancia, y con cada palabra que ella pronunciara, el camino hacia su futuro se torcía irremediablemente. ¿Podría soportar lo que estaba por descubrir? La verdad lo estaba llamando, y era un eco que resonaba más fuerte que su propio miedo. Alejandro contuvo el aliento, sus ojos fijos en los de Carla, intentando leer en su expresión lo que estaba a punto de desatarse. El silencio entre ellos se sentía denso, casi tangible. Ella lo miró con una intensidad que desnudaba cualquier atisbo de indiferencia. Hay algo que nunca supe cómo decirte, susurró Carla, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la taza de café. El corazón de Alejandro latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Se sintió transportado a esos días en los que compartían confidencias, el bullicio de las juntas en la oficina, las risas y los sueños que parecían tan sencillos. Pero esa noche, la atmósfera estaba cargada de tensión y miedo. ¿Qué es?, preguntó, su voz casi un murmullo. Las palabras necesitaban salir, como animales ansiosos enjaulados esperando a ser liberados. Es sobre Valentina y su madre. El nombre de su hija lo atravesó como un rayo. Su mente se detuvo en seco. Sabía que había algo más que el mensaje al que se aferraba, algo oscuro extendiendo sus sombras por su vida. ¿Qué tiene que ver Rosa? La incredulidad asomaba en su voz, pero existía el eco de un temor inoculado en su pecho. Carla se inclinó un poco más hacia él, su rostro apenas a centímetros del suyo. La intensidad de sus ojos revelaba dolor, pero también una urgencia que lo obligaba a escuchar. Lo que estoy a punto de decirte no es fácil, comenzó. Se tomó un momento, como si buscara la fuerza que necesitaba para seguir. La empresa está involucrada en algo grande. Lo que no sabes es que hay vínculos más profundos que simplemente el trabajo. Rosa ha estado en medio de esto y Valentina también. La simplicidad de sus palabras lo golpeó. Alejandro se sintió abrumado por una marea de emociones.
Sentía la tierra temblar bajo sus pies, como si su mundo familiar comenzara a desmoronarse. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó, incapaz de procesar. Rosa no es solo la madre de Valentina. Hay un secreto que ha llevado durante años. Algo que sucedió antes de que naciera tu hija y que ahora está atrapado en esta red de mentiras que involucra a la empresa. La imagen de Rosa, sonriendo y abrazando a Valentina, se deslizó en su mente. Se sintió dividido entre la rabia y la tristeza. ¿Qué tan profundo podía ser el secreto? Tienes que ser más clara, dijo, la urgencia haciéndose eco en su voz. Si esto involucra a mi familia, necesito saberlo todo. Carla tomó una profunda respiración y comenzó a contar. La historia era complicada, un hilo entrelazado de traiciones y decisiones difíciles. A medida que sus palabras caían como piedras en el silencio, Alejandro empezaba a ver una imagen más amplia, uno que no le gustaba. Lo que me preocupa es que todo esto pueda estallar en cualquier momento. La gente que trabaja en la empresa tiene ojos y oídos en todas partes, y ciertos secretos no permanecen ocultos para siempre. Si no actúas ahora, puede que sea demasiado tarde para salvar lo que tienes. No puedo dejar que eso suceda. La voz de Alejandro se quebró, pero, al mismo tiempo, se llenó de resolución. La idea de perder a Rosa y a su hija lo llenó de un fuego interno, una rabia protectora que ardía en su pecho. Pero, justo cuando pensó que tenía la situación bajo control, la puerta del café se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, con expresiones duras en sus rostros. La tensión se palpaba en el ambiente. Alejandro sintió que sus entrañas se retorcían. No solo se estaba enfrentando a las revelaciones sobre su familia, sino que también, la posibilidad de una confrontación peligrosa se aproximaba. Carla susurró, tratando de mantener la calma, tenemos que irnos de aquí. Los ojos de la mujer se abrieron con miedo. ¿Tenía que creer que todavía había tiempo para actuar, que aún podía proteger a su familia de lo que estaba por venir? Pero el reloj estaba corriendo y el eco de la verdad se hacía cada vez más fuerte, como un tren que se acerca a toda velocidad. Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. Tenía que actuar, y rápido, pero en la encrucijada en la que estaba, se preguntaba, ¿había realmente secretos que valieran la pena descubrir, o estaba a punto de abrir una puerta que jamás debería haber tocado? Con el corazón en la garganta, entendió que lo que había comenzado como una simple búsqueda de respuestas, estaba transformándose en una carrera contra el tiempo para salvar no solo a su familia, sino tal vez a toda su vida. La verdad, como un volcán, estaba a punto de hacer erupción, y él se encontraba en el epicentro. El aire se volvió cortante cuando los hombres se acercaron a su mesa. Alejandro contuvo la respiración mientras observaba sus rostros endurecidos. Uno de ellos, más alto que los demás, llevaba una chaqueta de cuero y una mirada que podría desgarrar cualquier rastro de esperanza. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Carla, su voz temblando, como una hoja agitada por el viento. Ella sabía, al igual que Alejandro, que no estaban allí por casualidad. El hombre frente a ellos sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era un rayo de luz que solo iluminaba la tormenta que se avecinaba. Lo que buscamos no es tan complicado, respondió, cruzando los brazos de forma desafiante. Solo queremos que hablen con nosotros. No es un buen momento para estar en este lugar, ¿verdad? Alejandro se sintió cruzado por un escalofrío. Miró a su alrededor, buscando una salida. Cada rincón del café parecía transformarse en una trampa, las ventanas, las paredes, los rostros de la gente despreocupada que lo rodeaba. Sabía que esto no era casualidad, las palabras de Carla lo retumbaban en la cabeza. La gente que trabaja en la empresa tiene ojos y oídos en todas partes. No estamos interesados en lo que ustedes tienen que ofrecer, respondió Alejandro, su voz resonando con una determinación inesperada. La rabia comenzó a burbujear en su interior, pero sintió que la calma era necesaria, al menos por ahora. El hombre del cuero se acercó un paso más. La distancia se acortó, mezclando la tensión con el aire pesado del café. Claro que lo están, replicó, alzando una ceja. Sabemos cosas, muchas cosas. Cosas que a usted tal vez le gustaría oír. Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué sabían ellos de su vida, de su familia? Pero ese no era el momento para perder el control.
Tenía que proteger a Carla y, sobre todo, a Valentina. Lo único que quiero es salir de aquí con Carla, dijo, tratando de mantener la voz firme y tranquila. No estamos interesados en sus amenazas. El grupo rió bajo, pero no era una risa amistosa. Era un sonido organizado, como la advertencia de un depredador. Lamentablemente, no lo podemos permitir. Hay demasiadas cosas en juego, dijo el hombre, dando un paso atrás. Tienen hasta el final de la noche para pensarlo bien. Después las cosas podrían ponerse mucho más complicadas. Alejandro sentía una presión creciente en su pecho. Se dio cuenta de que no podían quedarse allí, no por más tiempo. Carla, vámonos, ordenó, mirando a la mujer que aún tenía el rostro pálido. Es hora de que resolvamos esto. Los ojos de Carla reflejaban una mezcla de miedo y reconocimiento. Sin protestar, se levantaron juntos, con una determinación desesperada de escapar de la situación antes de que las cosas se volvieran más oscuras. Mientras salían del café, un pensamiento golpeó a Alejandro con fuerza. La verdad no era solo sobre el pasado de Rosa y cómo afectaba a Valentina. Era sobre él, su familia, y cómo todo aquello podría convertirse en una tormenta capaz de arrasar con cada uno de sus cimientos. Estaba a punto de hacer una llamada que podría cambiar el rumbo de su vida, pero el riesgo era tan alto afuera. La noche los envolvió con su manto oscuro. Las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes a su angustia. Alejandro sacó su teléfono y en su mente ya se formaban imágenes de decisiones que todo lo cambiarían. Justo cuando iba a marcar el número de Rosa, su corazón se detuvo al escuchar un grito. Una figura violeta y familiar. Valentina se destacaba al otro lado de la calle. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo había llegado allí? La niña, con una sonrisa que iluminaba la penumbra, parecía inadvertidamente ser el hilo que conectaba todas las verdades ocultas. Su inocencia le hizo considerar que tal vez había algo de esperanza en medio del caos, pero al mismo tiempo, comprendió que el tiempo se agotaba y que el secreto que había estado persiguiendo también lo perseguía a él. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentar la verdad sin perder a los que más amaba, con el teléfono todavía en la mano? Alejandro se preparó para la decisión más difícil de su vida, sintiendo que la calma de la noche estaba a punto de estallar en una tormenta aún mayor. La realidad de su situación no podía ser ignorada, y el momento de la confrontación estaba cada vez más cerca. Lo que comenzaba como una búsqueda de respuestas pronto se convertiría en un sitio de pruebas de lealtad y amor. La verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué precio? El grito resonaba en la noche, agudo y lleno de temor. Alejandro dio un paso al frente, su mente girando en una vorágine de posibles escenarios. Valentina, con su cabello rizado y su vestido violeta ondeando a la brisa, corría hacia él, ajena al peligro que acechaba en las sombras. Algo la había atraído allí y eso le heló la sangre. «Papá», gritó la niña, sus ojos buscando los de Alejandro con una confianza que le retorcía el corazón. «Valentina, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz un susurro de pánico, mientras caminaba más rápido, extendiendo los brazos para abrazarla. Pero cuando la tomó entre sus brazos, tuvo la impresión de que todo se desmoronaba a su alrededor. El horror se apoderó de él al recordar lo que había oído dentro del café. Aquellos hombres, con sus amenazas, habían sembrado la semilla del miedo en su corazón. Ahora, su pequeña estaba en medio de esa tormenta. «No podía quedarme sin ti», dijo Valentina, con una sonrisa inocente en su rostro. Ese gesto lo desconcertó. Como si para ella, estar ahí no fuera una locura. La niña, en su pureza, era un recordatorio de lo que estaba en juego, y eso lo hizo aferrarse a ella con más fuerza. «Carla», rápido, ordenó, sin apartar la vista de su hija. «No podemos seguir aquí». Carla, aún visiblemente traumatizada por el encuentro anterior, se unió a ellos. Su expresión se oscureció al ver el rostro alegre de Valentina. Alejandro se sintió abrumado, dividido entre la protección de la pequeña y la urgencia de escapar. «Alejandro, tenemos que irnos ya», dijo Carla, su voz temblando. Ellos vendrán por nosotros». «No puedo dejar que te pase nada», respondió Alejandro con determinación, su mente sacando conclusiones rápidamente. No con Valentina aquí, pero cuando se volvió para irse, el grupo de hombres apareció ante ellos, franqueando la calle con una barrera ominosa.
La risa burlona del hombre de la chaqueta de cuero atravesó el aire como un cuchillo, desgarrando cualquier rastro de esperanza. «Oh, miren, la familia feliz», dijo, su tono cargado de sarcasmo. Pensaron que podrían escapar tan fácil, las palabras resonaron, y Alejandro sintió que el mundo se inclinaba sobre él. El hombre no solo venía a buscar respuestas, estaba buscando desmantelar todo lo que amaba, y eso lo llenó de rabia. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó, alzando la voz con un poder inesperado. «Lo has hecho personal, Alejandro». «Y cuando se hace personal, las reglas cambian», dijo el hombre, acercándose un poco más, casi como un depredador disfrutando de su presa. «Tienes que entender que tu vida como la conocías ha terminado», era una declaración aterradora. El ruido de la ciudad se desvaneció. Alejandro miró a su alrededor, buscando indicar una ruta de escape, pero el tiempo no estaba de su lado. Valentina tenía que estar a salvo, debía protegerla a toda costa. «Vámonos», gritó de nuevo, apretando la mano de su hija mientras retrocedía, llevando a Carla detrás de él. El vacío en su pecho crecía, y cuando comenzaron a moverse, los hombres se lanzaron hacia adelante. La adrenalina corrió por sus venas. Sabía que estaba arriesgando todo, pero no había otra opción. La esencia misma de su familia estaba en juego. Valentina soltó un pequeño grito cuando uno de ellos alcanzó su brazo. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba debajo de su pie. «No», rugió, lanzándose hacia ellos. La pureza de su hija lo empujó a actuar. Cada impulso emocional que había contenido ahora se desbordaba como un torrente. La vida que habían construido juntos dependía de su próxima decisión. Era un momento de verdad donde cada segundo contaba. Valentina lo miraba, sus ojos reflejando la confianza de un niño en su héroe. Pero, mientras luchaba contra los hombres, un pensamiento horrible le cruzó la mente. ¿Estaría a tiempo de desatar el verdadero secreto que había estado oculto? ¿Podría enfrentarlo y salvar a su familia en el proceso? El tiempo seguía corriendo, y pronto tendría que tomar el control o perderlo todo. Con un último vistazo a aquellos rostros familiares, sabiendo que cualquier opción podría romperlo, Alejandro se preparó para enfrentarse al miedo que lo acechaba y a la verdad que quizás no estaba listo para aceptar. Una sombra se perfiló detrás de ellos, y en ese instante se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de una lucha que lo llevaría a un destino que jamás había imaginado. ¿Qué se revelaría en el caos de esa noche? ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? El hombre en la chaqueta de cuero se lanzó hacia adelante, sus pasos pesados resonando en la noche. Sin pensarlo, Alejandro alzó la mano para bloquearlo, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió un tirón en su chaqueta. Era Valentina, que había visto todo con sus ojos grandes y asustados. «Papá, ten cuidado», gritó, su voz haciendo eco de un miedo que él ya conocía. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras luchaba contra el primer hombre, sintiendo su fuerza en un forcejeo que lo empujaba más allá de su límite. Carla estaba junto a él, tratando de mantener el equilibrio, pero el caos crecía, convirtiendo la noche en un torbellino de gritos y movimientos. «Corred», ordenó Alejandro, en un intento desesperado por mantener la calma en medio de la tormenta. «Vamos, ahora», Valentina, sin dudar un segundo, corrió hacia un callejón cercano. Carla le siguió, pero el hombre de la chaqueta estaba justo detrás de ellos. Alejandro sabía que no podrían escapar si no se enfrentaban a los otros. Cada segundo que pasaba era una mezcla de rabia y miedo. Su familia estaba en peligro y eso lo mantenía alertado. Desesperadamente, cargó hacia el hombre que estaba frente a él. Un golpe sanguinario resplandeció bajo la luz tenue, y por un instante, todo se paralizó, el tiempo, los gritos, la bulla de la ciudad, todo desapareció. Solo existía ese golpe. Y entonces, el hombre cayó, pero no sin antes enviar una advertencia. «Esto no ha terminado, Alejandro. Lo que has hecho lo vas a pagar». La amenaza lo resonó en su cabeza, y aunque logró derribar a uno, sabía que no podía bajar la guardia. Valentina y Carla lo esperaban a unos pasos más allá, pero las sombras estaban llenas de peligros. «Apúrense», les gritó, con la voz estrangulada por la necesidad de protegerlas. Ellas se movieron hacia él, pero mientras Alejandro intentaba bloquear una nueva embestida, su mente daba vueltas a la advertencia colectiva de aquellos hombres.
algo más se escondía detrás de sus palabras. Una verdad que, si se revelaba, podría cambiarlo todo. Alejandro, ¿hacia aquí? Carla le hizo señas desde el callejón, su rostro pálido iluminado por lo que parecía una esperanza frágil. Valentina la seguía, su pequeña mano aferrada a la de su madre. Sin embargo, en el instante en que comenzaron a moverse, una luz deslumbrante apareció. Un auto con faros encendidos se precipitó hacia ellos, frenando violentamente. Las puertas se abrieron de golpe y Alejandro sintió que todo su mundo temblaba. «Suban», gritó una figura desde el interior del vehículo, su voz potente rompiendo la tensión en el aire. Ahora, era un conocido, alguien de su pasado, pero antes podía saber si era un aliado o un enemigo. No había tiempo para dudar. Sin pensarlo dos veces, empujó a Valentina y Carla hacia el auto y se lanzó tras ellas. Una vez dentro, el motor rugió al encenderse y el automóvil salió disparado, alejándolos de la escena. La adrenalina aún corría por su cuerpo, y mientras se alejaban, no pudo evitar volver la vista atrás. La noche oscura lo había tragado todo, pero sabía que la amenaza no había desaparecido. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de calmar el temblor de su voz. El conductor giró para mirarlo, y en medio de la confusión, Alejandro reconoció los rasgos del hombre que había estado en su puerta hace años, en un tiempo en que las preocupaciones eran mucho más simples. «Soy Miguel, y hay mucho que necesitas saber». Esta es solo la punta del iceberg. Las palabras cayeron sobre él como un peso, y su corazón se detuvo. ¿Qué planeaba Miguel? ¿Era realmente un salvador o un nuevo peligro? Las preguntas retumbaban en su mente, y al mirar a su familia, supo que su lucha apenas comenzaba. La noche había dibujado una nueva línea entre la seguridad y el caos, y Alejandro entendió que cada revelación podría tener un costo. Mientras el coche se adentraba en la oscuridad, el dilema se instalaba en su pecho. ¿Podría confiar en Miguel para guiarlos hacia la salvación o había desatado fuerzas que nunca podría controlar? Con el viento azotando las ventanas, una nueva tormenta se asomaba en el horizonte, y quién sabía cuántos secretos permanecían ocultos aún por descubrir. El relámpago iluminó brevemente el cielo, una advertencia del vendaval que se avecinaba. Alejandro veía el paisaje borroso mientras el auto avanzaba a toda velocidad. A su lado, Valentina reía, ajena al peligro que enfrentaban. La felicidad de su hija lo llenó de determinación. Aunque el caos lo rodeaba, ese momento de alegría era lo que había estado buscando. Su corazón palpitaba con fuerza, recordándole que había más en juego que éxito y dinero. Miguel condujo rápidamente, zigzagueando entre las calles desiertas, hasta que finalmente se detuvo en un lugar oscuro, al lado de un viejo edificio. «Es el momento de hablar», dijo Miguel con firmeza, mirando a Alejandro a través del espejo retrovisor. En ese instante, el peso de la revelación lo abrumó. Todo lo que había aprendido, todo lo que había creído acerca de su familia y su vida estaba a punto de cambiar. Se dio cuenta de que su vida había estado regida por secretos y silencios que estaban a punto de estallar. «¿Qué sabes sobre Rosa?» «¿Sobre Valentina?», preguntó, su voz a duras penas un susurro. Miguel se tomó un segundo antes de responder, su mirada seria y preocupada. «La historia de Rosa no es solo la de ella. Es un capítulo oscuro de la relación que compartías con la empresa. Hay cosas que van más allá de lo que imaginas. Valentina está vinculada a todo esto, y si no te apuras, podrías perderla». El estómago de Alejandro se retorció. «¿Qué quieres decir?» «Eso no puede ser verdad», exclamó. La confusión lo envolvía, y las imágenes de su familia comenzaron a mezclarse con sombras de miedo y dolor. «Es más complicado de lo que piensas. La empresa ha estado encubriendo verdades sobre tu familia, y la crisis que enfrentan no es solo un accidente de negocios. Esto es personal», le respondió Miguel, su voz grave y cierta. Las palabras de Miguel resonaron en su mente como un eco. Pasó de la angustia a la determinación. Sin saber exactamente qué estaba implicando, sabía que debía proteger a Valentina y a Rosa de cualquier amenaza que se avecinara. «Hay que enfrentar esto de inmediato», dijo con voz firme, sintiendo la urgencia apretarle el pecho. El sonido de pasos apresurados resonó en el asfalto, y un grupo de hombres atravesó la esquina, dirigiéndose hacia el auto. Alejandro sintió que el aire se le escapaba.
No podemos quedarnos aquí, gritó, abriendo la puerta del auto, tirando de Valentina hacia su lado. Salgan. La adrenalina elevó su energía y rápidamente impulsó a Valentina y Carla a salir. Hacia el edificio, instó, tomando la mano de Valentina mientras corrían. Sus corazones latían al unísono, y aunque el pánico estaba presente, la conexión entre ellos era inquebrantable. La fuerza que Alejandro sentía mientras protegía a su hija lo hacía sentir invencible. El grupo de hombres los había visto y comenzó a seguirlos. Alejandro podía oír su respiración agitada mientras conducía a su familia hacia un rincón oscuro del edificio, una vieja entrada al sótano. Era un arriesgado refugio, pero no tenían tiempo para pensar en el peligro. Una vez dentro, Alejandro cerró la puerta con un ruido seco. La oscuridad los envolvió y el silencio se volvió palpable. Alejandro podía sentir el miedo de Valentina en sus pequeñas manos, pero también había confianza. Aún en la penumbra, logró calmarla, hablando con suavidad. «Estamos juntos, no te preocupes, estoy aquí». Carla se quedó en silencio, intentando escuchar cualquier señal de sus perseguidores. «No estarán lejos», susurró, su voz tensa. «Necesitamos un plan», Alejandro, sintiendo el peso de la situación, asintió. «Necesitamos encontrar la forma de salir de aquí y descubrir lo que está pasando realmente», dijo, buscando el coraje en sus propios pensamientos. «Rosa tiene derecho a saber, y yo necesito entender todo esto». Sin embargo, el miedo se agazapaba en cada rincón de su mente, haciéndolo dudar. Los pasos resonaban más cerca. «¿Qué vamos a hacer si nos encuentran?», preguntó Valentina, su voz temblorosa. La pregunta caló hondo en el corazón de Alejandro. El pensamiento de perder a su hija era intolerable. «Venceremos esto, Valentina». «Prometo que lo haré», respondió con un fuego renovado, mirando a ambos. «No puedo perder a mi familia. La fuerza que tengo es por ustedes». Entonces, el sonido de una puerta que se abría interrumpió el momento. Los hombres entraron por la puerta trasera, y Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Con un rápido movimiento, se posicionó frente a Valentina, dispuesto a protegerla con su propio cuerpo. Carla, paralizada, retrocedió un paso. «¡Atrás!», gritó Alejandro, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz conocida resonó en la oscuridad. «¡Alto! ¡Soy yo!», gritó. Era Miguel, que había seguido sus pasos. En su mirada había algo de determinación, pero también de miedo. Los hombres se detuvieron, confundidos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó uno, sus ojos examinando a Miguel con desconfianza. «Vienen a arrestar a quienes están involucrados en el escándalo», dijo Miguel rápidamente. «Pero no tienen que involucrarse en esto. Salgan y dejen en paz a estas personas». La confusión se desató. Alejandro supo que tenía que actuar rápido. «No les haremos caso. Valentina es solo una niña. La verdad debe salir a la luz, y no serán ustedes quienes la paren», gritó, extendiendo los brazos en un intento de desviar la atención de los hombres hacia él. El hombre de la chaqueta de cuero miró a Miguel y a Alejandro. «No pueden proteger a esa niña para siempre. Los secretos terminarán arrastrándolos, y todos ustedes pagarán un precio», dijo, con una sonrisa burlona. Miguel se interponía entre ellos. «No volverán a hacerle daño, no esta vez», afirmó con determinación. Mientras la tensión crecía en la habitación, Alejandro dio un paso adelante, acercándose al grupo de hombres. «Si hay que pelear, lo haré. La verdad brillará al final», gritó, sintiendo cómo la ira se convertía en fuerza y en un deseo de proteger lo que amaba. Solo entonces, un poderoso destello iluminó la habitación, y el sonido de sirenas resonó en la lejanía. Los hombres se volvieron, sorprendidos. Miguel había alertado a la policía aprovechando la confusión. Alejandro tomó la mano de Valentina y el brazo de Carla. «Vamos, ahora», gritó. Tremendas fuerzas de cambio estaban en sus manos, y esa noche volvería a cambiar la vida que pensó había perdido. Con un último vistazo hacia la oscuridad y el futuro incierto, Alejandro se adentró en el nuevo amanecer, dispuesto a desentrañar la verdad, proteger a su familia y, finalmente, construir el hogar que tanto había deseado.
porque el amor por su hija y la valentía para enfrentar la verdad eran más poderosos que cualquier sombra que hubiera acechado su vida. Alejandro tomó una respiración profunda mientras las sirenas se acercaban, preparándose para la batalla que exigiría tanto de él. Intensidad, amor y esperanza se entrelazaban en su corazón. Lo que había comenzado con secretos y sombras ahora estaba destinado a convertirse en una historia de luz y redención. Hoy más que nunca, la lucha por su familia había comenzado, y estaba listo para enfrentar esos desafíos, cualquiera que fuera el costo. Ahora, así como Alejandro se atrevió a dar ese paso, tú también puedes ser parte de esta comunidad. No te olvides de suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas y dejar un like ahora, para ayudar a que el algoritmo nos alcance. Comenta tus pensamientos y emociones sobre este final, y compártelo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.